Filosofía, Arte y Tecnología, episodio número 27. Hola, bienvenido al episodio número 27 de Filosofía, Arte y Tecnología. El día de hoy nos acompaña Jorge Alberto Hernández para platicarnos de San Agustín y su libro Ciudad de Dios. En el episodio pasado te platiqué acerca de la República de Platón, donde se reflexiona acerca de qué es la justicia, cómo es un estado justo y qué funciones tiene el hombre en la constitución de un estado ideal. El pensamiento platónico logró trascender e influir en el pensamiento de otros pensadores, como es el caso de San Agustín de Hipona, quien escribió el libro De Civitate Dei, mejor conocido como Ciudad de Dios. Y para ahondar en este tema, el día de hoy nos acompaña el profesor Jorge. Bienvenido, ¿te gustaría presentarte? Buenas noches, mi nombre es Jorge Alberto Hernández Reyes, de la ciudad de Puebla. Trabajo en el Universitario Bauhaus y actualmente estoy como coordinador de la carrera de Historia del Arte allí en el Universitario Bauhaus, y también apenas me titulé en la licenciatura de Artes Plásticas. Entonces ahí estamos, como estuche de monerías. Muy bien, Jorge, pues bienvenido. ¿Es posible ver una relación entre el arte, la filosofía, las cuestiones religiosas? Y bueno, en eso pues tú también tienes un gran expertise. Entonces, por eso te invitamos el día de hoy para que nos hables un poco acerca de San Agustín. ¿Qué podrías comentarnos acerca de San Agustín y de su contexto histórico? Bueno, San Agustín de Hipona es probablemente uno de los personajes, de los pensadores más importantes de la cultura occidental. Tomar en cuenta que es considerado para algunos el primer pensador medieval, aunque habrá otros que te dirán que no, que es Boecio el primer pensador medieval, como sea. San Agustín es un personaje muy importante. Él nació en un pueblito que se llamaba Tagaste, en el norte de África, ya por lo que hoy es la actual Argelia. Él es ciudadano romano, pero él y su madre y probablemente su padre también eran de tribu berebere. Entonces él pertenece a ese grupo de africanos que forman parte del Imperio Romano, que no son de origen latino, que no son de origen romano, pero que van a dar un gran aporte al imperio, y no solamente al Imperio Romano, sino al occidente en general. En algún momento de su vida, cuando cumple más o menos los 18 años, cae en sus manos un libro de Cicerón que se llama el Hortensio, que está desaparecido. Sabemos que existió, pero no sabemos su contenido. Y entonces él hace que eso cambie su perspectiva y comienza a buscar la verdad, la filosofía. Un dato interesante: su madre era cristiana, su padre no. Entonces él todavía no se bautizaba, todavía estaba la costumbre de que los que se hacían cristianos se bautizaban ya grandes. Y entonces a partir de los 18 inicia ese camino de búsqueda de la verdad. Prácticamente busca en todas las filosofías, toca todas las puertas, incluso se hace astrólogo. Al final, después de algunas crisis, llega a Milán con la intención de convertirse en orador oficial del emperador, porque recordemos que para esa época ya Roma no era la capital del Imperio Romano de Occidente, sino era Milán. Y allí conoce a Ambrosio, obispo de Milán. Fue a verlo porque le habían comentado que era un gran orador. San Agustín había estudiado precisamente retórica, que le abría las puertas para muchas cosas, y pues fue a escuchar a Ambrosio. La prédica de Ambrosio empieza, digamos, otra crisis de pensamiento, una crisis existencial, y finalmente se hace cristiano a la edad de los 33 años. Para esa edad, él ya tenía un hijo, Adeodato se llamaba su hijo, y entonces él y su hijo se bautizan. Para eso su mamá lo había estado siguiendo, porque no solamente andaba en crisis existenciales, sino hacía un montón de cosas.
Total que de aquí es aquella famosa frase que dice que Mónica, su madre, iba con el obispo Ambrosio a llorarle porque su hijo andaba todo de un lado para otro y decía esa famosa frase: ay, mujer, un hijo de tantas lágrimas no puede perderse. Total que ella tiene la satisfacción de ver a su hijo y a su nieto hacerse cristianos, y es cuando él decide hacerse monje, vida monacal. No había órdenes religiosas ni nada, él decide regresarse a África, pero en el camino su madre muere en el puerto de Ostia, allí en Italia, cerca de Roma, y allá se va a quedar su cuerpo. Y Agustín, su hijo Deodato y otros amigos se trasladan a Tagaste, donde crean una especie de comunidad cuya intención era principalmente una comunidad de estudio, de oración. En eso están cuando el obispo de Hipona lo elige como obispo auxiliar, tuvieron que ser sacerdote y obispo, y pues ya viene la fama como defensor de la fe, etcétera. Pero ya desde antes, incluso un poco antes de hacerse cristiano, él escribía, precisamente era retórico, y entonces escribió de muchos temas en un momento en que el Imperio Romano Occidente comenzaba su lenta decadencia, y es en ese momento, en este periodo, cuando él escribe, tiene que enfrentar ya como obispo a los grupos heréticos separatistas de los donatistas, que era un grupo que estaba, pues era un grupo puritano, que no aceptaba que los sacerdotes que ellos consideraban que estaban en pecado pudieran celebrar, pero al mismo tiempo apoyaban a los grupos que querían que el norte de África se separara de Roma. Entonces hay toda una situación. Finalmente, Agustín, ya viejo, en el año 430 muere, mientras la ciudad de Hipona es asediada por la tribu de los vándalos, este grupo germánico que fue el que saqueó Roma en el 410 y luego pasa por España, llega a África y él está allí en Hipona muriendo, muere el 28 de agosto del 430, precisamente cuando los vándalos asedian la ciudad. Un año después, un emisario del emperador de Oriente llega a Hipona para invitarlo a que participe en el concilio de Éfeso, pero pues ya había muerto, y para indicar esa fama a la que llegó. Y a partir de ahí, la mayoría de sus escritos, cartas, se han conservado y se han transmitido primero de manera manuscrita, y actualmente pues se publican en varios formatos. Y sabemos que efectivamente, bueno, pues tuvo una producción literaria bastante significativa y que sobre todo tuvo mucha reverberancia en muchas áreas del conocimiento, en religión, en psicología, en derecho, y muchas de estas ideas surgen a partir del libro de Ciudad de Dios. ¿Nos podrías contar entonces en qué consiste este libro, cuál es como el argumento central de este texto y por qué podríamos considerarlo también como una utopía? Bueno, La Ciudad de Dios es un libro que escribe Agustín después del saqueo de Roma por los vándalos, precisamente en el 410. El saqueo de Roma, para poder entender un poco esta situación, el saqueo de Roma, queremos hacer una comparación como las Torres Gemelas del 11 de septiembre. O sea, fue un golpe directo al alma del Imperio Romano. Si bien es cierto, la capital ya no estaba, Roma, ya se había trasladado a Milán y a Constantinopla, y en fin, ya había cambiado mucho. Roma seguía viéndose como el referente de no solamente del poder político, sino cultural. En sí mismo Roma era una utopía. No sé si recuerdas esa película del Gladiador, cuando Máximo está hablando con Marco Aurelio y le dice: Marco Aurelio, Roma es un sueño, hay que susurrarlo, porque si hablas en voz alta le desvanece. Entonces, Roma era vista precisamente como una referencia, tanto para los romanos paganos, porque allí estaba Roma, era la fundación, como para los romanos cristianos, que habían visto cómo esta Roma, que había sido la perseguidora, se había convertido en la protectora, y pues era el punto de referencia de la civilización, de todo. Entonces llegan los vándalos. No era la primera vez que un pueblo saqueaba Roma, pero en los saqueos anteriores había habido respeto por algunos
edificios muy emblemáticos, entre ellos el Templo de las Vestales, donde se guardaba el fuego sagrado, y era el único templo que tenía vidrio para que se pudiera ver el fuego. Pues llegaron los vándalos, mataron a las Vestales, las violaron y destruyeron el fuego. O sea, fueron directamente al corazón del alma romana. Entonces, después del saqueo, muchos romanos, sobre todo paganos, acusan, entre otras cosas, a los cristianos de que ellos son los culpables de que esa calamidad se haya batido sobre Roma. Obviamente no le echan la culpa ni a la administración, que ya estaba toda muy mal, ni recordemos por qué Roma no pudo detener a los vándalos, porque el Imperio Romano de Occidente estaba viviendo un proceso de baja población, se estaba desperdigando, había muchos problemas en la parte occidental, entonces prácticamente estaba indefendible. Entonces San Agustín, que es cristiano, pero al mismo tiempo a Roma como ese punto de referencia, escribe este libro, en primer lugar como una defensa al cristianismo, para demostrar que el cristianismo no es el culpable de la caída de Roma, pero también para expresar una idea que él tiene que cree que es muy importante, que es precisamente esta cuestión de la ciudad de Dios. Los libros de la ciudad de Dios son 22 libros, y fue escrito entre el 412 y el 426, o sea, se llevó bastante tiempo. Probablemente él los haya escrito teniendo un secretario, le iba dictando. Y entonces, en esa situación, la idea central es la siguiente: existen dos ciudades, una ciudad terrenal y una ciudad celestial. La ciudad celestial es figura de la Jerusalén celestial. No es el cielo, no es el destino allí al que van a ir todas las almas que se salvan, pero es reflejo de esta ciudad. Esta ciudad de Dios está formada por todos aquellos seres humanos que viven conforme las leyes no solamente de Dios, sino de la razón humana, de la ley natural, etc. Y tenemos una ciudad terrena, no dice ciudad del diablo, sino una ciudad terrena formada por todos aquellos que se dejan llevar por sus ansias de poder, por sus egoísmos, por sus corrupciones, etc. Entonces, al final de cuentas, lo que Agustín dice es: Roma cayó precisamente porque era una ciudad terrenal en este sentido. Si queremos que Roma se levante nuevamente, tiene que ser como esta ciudad de Dios. Y todos los seres humanos estamos llamados a formar parte de esta ciudad de Dios. Una cosa interesante es que cuando él habla de esta ciudad de Dios, no está diciendo que la ciudad de Dios sea la iglesia. En la Edad Media muchas veces se va a hacer la comparación. La iglesia, la institución, es esa ciudad de Dios. San Agustín no está diciendo eso. San Agustín dice que la ciudad de Dios es el reino de Dios del cual la iglesia forma parte. Pero no, la iglesia no es el reino de Dios, es solamente una parte de él. Entonces, estamos llamados a vivir este mundo según la ley de Dios, según la ley natural, según la filosofía, etc. En este sentido, depende mucho, no solamente de la Biblia, eso, sino de Platón. Agustín es un neoplatónico prácticamente. ¿Por qué podemos considerar una utopía? Yo me acuerdo hace muchos años, en 1984, hubo un programa en la televisión precisamente para conmemorar la coincidencia de fecha con la obra de Orwell, 1984. En aquel programa yo recuerdo muy bien que incluían como antecedentes a la ciudad de Dios, precisamente como utopía. ¿Por qué utopía? Bueno, porque en primer lugar está proponiendo un tipo de civilización, no solamente de ciudad, sino de civilización, cuyos puntos principales serían un solo reino formado por varios pueblos. Y todos los pueblos pueden vivir en ese reino, conservando sus lenguas, sus costumbres y aportando lo mejor de ellos para esta vida común. ¿Sí? Acá tiene mucho que ver su experiencia, no solamente como obispo, sino también como monje, porque al final varias personas se van a unir a él y él va a tener que redactar una regla de vida para su grupo.
Y entonces este grupo está formado no solamente por personas cultas, sino también por personas analfabetas, y él tiene que ir adaptando esa forma de vida conforme a las necesidades de cada uno de sus miembros. Una parte interesante de su regla dice: denle a cada uno según sus necesidades, no por igual, sino según sus necesidades, porque no son las mismas necesidades alguien que se conforma con poco que alguien que necesita mucho. Entonces, allí esa idea, precisamente esto va a estar a la base de esta ciudad de Dios, vamos a decir, tomando en cuenta también el Evangelio. Recordemos el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, vivían todos en común y compartían todo lo que tenían en él. Ese es vamos a decir, el modelo que Agustín quiere proponer, no solamente para su comunidad religiosa, sino para el mundo entero. La ciudad de Dios va a ser un aporte muy fuerte en la Edad Media, porque el proyecto de reino o después de imperio de Carlomagno se basa precisamente en la ciudad de Dios. Probablemente el Sacro Imperio Romano Germánico iniciado con Carlomagno, es probablemente la entidad política que más se basó, y que al menos en el caso del reino de Carlomagno y después de su nieto Otón, fue probablemente el que más se acercó a ese ideal en la Edad Media de la ciudad de Dios. Posteriormente, pues las catedrales góticas, sobre todo las catedrales góticas, se van a basar en la idea de la ciudad de Dios, y por ejemplo los ayuntamientos medievales de Italia tendrán a la ciudad de Dios como el punto de referencia para sus políticas, al menos idealmente. Y ya siglos más tarde, no podemos negar tampoco el aporte que tiene la ciudad de Dios en la creación de la Unión Europea. La Unión Europea, una de sus fuentes recordemos que la Unión Europea todavía no tiene constitución política, pero es una de las bases de la formación de la comunidad europea. Luego el concepto de unión y de la constitución está en la ciudad de Dios. Entonces, es una utopía cristiana, como la utopía de Tomás Moro, también cristiana, que se llama utopía, precisamente, en el sentido de que da algunas referencias, da algunas ideas de que un futuro cordial entre varios pueblos, entre varias lenguas, etcétera, es posible. El problema es que siempre estará detrás de esta idea esa ciudad terrena, porque el ser humano, así San Agustín, sigue siendo ser humano. Entonces, así como habrá momentos en que se pueden alcanzar algunas cosas de este ideal, habrá otros momentos en que todo se venga abajo precisamente por el ser humano. Pues encontramos relaciones bastante interesantes. O sea, ya mencionabas esta influencia de Platón con la teoría de los dos mundos, ¿no? Hacer una distinción de un plano celestial, suprasensible, que coincide con esta idea de que es ahí donde se encuentra la verdad. La verdad no se encuentra en la apariencia, no se encuentra en lo terrenal, sino en lo espiritual. Entonces es interesante cómo San Agustín logra retomar varias teorías de Platón, por ejemplo, también la transmigración de las almas, para también sustentar esta idea de, ¿cómo se podría llamar? La reencarnación, ¿cierto? Bueno, aquí en ese sentido, en el caso de Platón, San Agustín no hace otra cosa que continuar un camino que ya había comenzado con San Justino Mártir. San Justino Mártir es el primer filósofo de profesión que se hace cristiano. Es interesante ver que la mayoría de los escritores cristianos, San Justino, San Atanasio, San Basilio, San Juan Crisóstomo, San Ambrosio, San Gregorio Magno, etcétera, todos se basan en Platón. Porque precisamente, a diferencia de Pablo en Hechos de los Apóstoles, que recordemos que tiene ese encontronazo con los filósofos en Atenas, ellos tratan de darle un fundamento filosófico a la fe cristiana. San Martín de Tours, hablando del Evangelio de San Juan, te va a decir: nos valió más la duda de Tomás que la fe de Juan. Y San Agustín se propone darle una base racional a esa fe. Entonces era obvio que lo más atractivo era Platón.
Ya más tarde, en la Edad Media, vendrá Tomás de Aquino, que dirá: Platón, gracias, pero nos quedamos con tu alumno Aristóteles. Es otro momento. O sea, tú ves los dogmas cristianos que se hicieron precisamente entre 320 y hasta la Edad Media, antes de Tomás de Aquino, y todos están basados en el platonismo. Entonces, es obvio que hace este apoyo, pero San Agustín, vamos a decir, desarrolló todavía más, porque mientras que los demás se dedicaban únicamente a la cuestión teológica, la defensa de la fe, San Agustín no solamente va a la defensa de la fe, sino también cuestiones filosóficas, políticas, estéticas, en fin. Pero hay gente que se sorprende que San Agustín y varios de aquel tiempo, cristianos, sabían que la Tierra era redonda. Y te lo dicen así. ¿Por qué? Porque se basan en los escritos de los autores griegos, etc. Entonces, San Agustín lo único que hace es llevar más allá del ámbito teológico la doctrina cristiana juntada con esta armazón platónico. También otra cosa que llama la atención y que hemos platicado un poquito en otro episodio sobre San Agustín, tu defensa de la belleza, y comentas cómo también este libro de Ciudad de Dios se va a ver reflejado en las construcciones arquitectónicas góticas a partir de ciertos principios, ¿no? Como la proporción divina, representar esta noción del cielo y la tierra y pensar en este caso estas construcciones como un lugar celestial, como un lugar mágico, y también otro principio que es convertir las catedrales en una especie de enciclopedias, ¿verdad? Efectivamente, en este sentido, por ejemplo, tienes a San Guillermo de Claravalle, que en algún escrito, no recuerdo ahorita, hablando de Dios, Guillermo escribe todavía en base a Agustín, dice: Dios es anchura, altura y profundidad. Y entonces, ¿qué es una catedral? Anchura, altura y profundidad. O sea, el tiempo de Guillermo todavía no se estaban construyendo catedrales góticas, todavía estábamos en el románico. Sin embargo, él está poniendo las bases, el fundamento, digamos, teológico a por qué esas iglesias están. Y obviamente basado en Agustín. Dios es anchura, altura y profundidad. La cuestión de la belleza, que obviamente aquí hay todo un discurso platónico también sobre la perfección de Dios, aunque debemos aclarar, el Dios platónico no es el Dios cristiano, porque el Dios platónico al fin y al cabo es un ente motor de todas las cosas, pero que no tiene ninguna relación con el mundo. Y de hecho, quien crea el mundo es el demiurgo, no Dios. Si el mundo está mal hecho, es porque el demiurgo no entendió bien lo que dijo Dios. En cambio, el Dios judio-cristiano es un Dios personal, es un Dios capaz de relacionarse. Entonces, los cristianos pues, hacen esta unión entre la idea de perfección platónica con la idea del Dios personal judio-cristiano. Entonces, esa belleza de la que en primer lugar va a hablar Platón, se va a unir con esta idea de la bondad. Lo bello tiene que ser bueno. ¿Por qué? Porque lo bueno es bello. Bueno, ¿pero por qué? Porque Dios es bello y bueno y todas sus cualidades son iguales. Entonces, a partir de la belleza viene todo este discurso agustiniano sobre cómo esta belleza se debe aplicar o se debe hacer presente, en primer lugar, en el culto a Dios. Luego en las obras de los seres humanos, o sea, cómo actúan, y luego finalmente pues en las obras como las catedrales, las pinturas, que en este sentido deberían estar dirigidas a llevarnos a esa idea iluminante de Dios. Claro, y entonces lo que podemos advertir también es que detrás de ese libro de Ciudad de Dios también hay una comprensión acerca del bien, y en este caso del bien común, ¿no? De un bien común que se puede dar a partir de esta visión particular de propuesta de cómo se organizan para que todos alcancen ese estado de bienestar, que también es un concepto que ya se había trabajado con los griegos, ¿verdad? Exacto. Aquí tienes el concepto griego, pero recordemos, lo dije hace rato, que el punto de referencia de los cristianos, porque San Agustín no es el único
vamos a tener a Juan Crisóstomo, vamos a tener a Basilio, pero también vamos a tener, por ejemplo, a Antonio Abad, San Antonio Abad, el primer monje o el primero que se considera monje que vive en Egipto. Ellos tienen como punto de referencia el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, cuando dice que tenían todo en común, vivían en común y todo lo que tenían lo ponían a disposición de todos. Esta idea de esta primera comunidad cristiana va a ser el punto de referencia, en primer lugar, de la vida religiosa, comenzando por Antonio y posteriormente Pacomio. Antonio va a ser ermitaño y Pacomio se le considera el padre de la vida cenobítica, es decir, de la vida en comunidad, y tiene en mente la primera comunidad cristiana. Y luego todos los escritores posteriores de esa época, cuando hablan de la comunidad religiosa, ponen esta idea de la primera. Pero luego tienes a San Juan Crisóstomo, que va a ser uno de los grandes críticos del lujo y de la riqueza de Constantinopla, a tal grado que le va a valer el exilio varias veces, porque no van a resistir su lengua. Y luego Agustín. Ellos se preguntan, bueno, este ideal de la primera comunidad cristiana que aplicamos a nuestras comunidades religiosas, ¿se puede aplicar a la vida común? Y luego, haciendo esta referencia a Platón, que ya hablaba de esto en la República y en otros escritos, dicen, bueno, a lo mejor sí es posible, sobre todo porque no les deja de llamar la atención que Platón, que vive 400 años antes de Cristo, cuando habla del filósofo, te va a decir que el filósofo es el que tiene que gobernar en la República. Pero si es un filósofo honesto, tarde o temprano sus mismos ciudadanos lo van a detestar por su honestidad y entonces va a terminar crucificado. Hay debates y realmente la palabra que usa Platón se puede traducir por crucificado o si colgado de un palo. Usa estauros, que generalmente se ha interpretado como crucifixión. Entonces, esta idea, pues que Platón era profeta, está hablando 400 años antes de Jesús. Entonces, puntos de contacto con Platón, incluso va a ser que Justino va a hablar de las semillas del espíritu. Él dice que Dios se revela a los judíos y Él les da toda la revelación, pero a los demás pueblos no los abandona. Y en todos los demás pueblos dejó puntos de referencias que llevan hacia el Hijo de Dios. Entonces, pues así se explica, según Justino, por qué Platón habla de la bondad, del bien común, todo eso, y habla precisamente de la crucifixión del filósofo. Y Agustín simplemente continúa esto, pero el mismo Cristo va a decir que tenemos que ver por los pobres. Y la vida comunitaria, la vida cristiana, tiene que mostrarse en obras, en primer lugar la concordia, etcétera. Ese es el ideal, la vida normal es otra, pero esa necesidad, San Agustín piensa que el garante de esta vida común pues tiene que ser el rey o el emperador en este caso. Otros dirán que el garante será el obispo o la iglesia como institución, etcétera, pero la idea es de que esas ideas platónicas unidas a estas ideas cristianas pueden ser posibles y valdría la pena ponerlas en práctica, con el tiempo ir corrigiendo aquello que tendría que corregirse. Sin duda, este texto es muy interesante y nos abre a muchas lecturas y sobre todo nos permite ir construyendo los siguientes ideales, como en este caso la utopía de Tomás Moro, pues va a tomar también muchos referentes de este texto de Ciudad de Dios, y algunas otras utopías que también se han desarrollado, pues también encuentran un punto de coincidencia con este texto. Entonces, Jorge, pues no sé si quisieras agregar algo más. Pues simplemente invitarlos, debo decirles, la lectura de Ciudad de Dios puede ser un poco difícil. No debemos olvidar que él es un retórico y escribe en latín culto. Y a la hora de traducirlo, qué difícil. De cualquier modo, les invito a que pues lean la Ciudad de Dios. Es una lectura básica para entender el desarrollo del pensamiento occidental, no solamente religioso, filosófico, sino también político. Y pues agradezco a Marisol por aguantarme, les agradezco a ustedes por aguantarme también, y pues muchas gracias.
No, al contrario, gracias a ti por acompañarnos. Sin duda es una lectura bastante interesante. Creo que sí merece la pena atender este tipo de lecturas, este tipo de pensadores, porque han conformado también parte de nuestra identidad, de nuestra forma de pensar. Entonces, bueno, pues te doy las gracias y chao. Nos vemos, hasta luego.